Y respiraciones espontáneas asistidas, ¿no? Que el paciente lo inicia, ¿no? ¿Ya? Y el ventilador solo ayuda, ¿no? El ajuste de sensibilidad ayuda a seleccionar el esfuerzo mínimo del paciente, ¿no? Que ocupará el proceso respiratorio. Entonces, todas esas formas hay, ¿no? Ya no es que hay una sola, ¿no? Entonces, el ciclo ventilatorio está dividido en dos componentes, ¿no? Tiempo y exhalación, ¿no? Que hemos visto ahí, ¿no? Tiempo inspiratorio, pausa y exhalación, ¿no? Si podemos ver acá, ¿no? Prácticamente es 1:2 o 1:3, ¿no? La relación. Y vemos acá lo que es, digamos, un ciclo respiratorio, ¿no? Lo normal es que sea como un triángulo, ¿no? Pero realmente tiene este principio, ¿no? Y acá vemos el PIP, ¿no? El PIP. PIP, y aquí viene la inspiración, ¿no? Hasta este punto. Luego aquí hay una meseta, ¿no? Que se llama plató o plato. Y finalmente la exhalación. Entonces, hasta aquí vendría a ser la inspiración. Y si vemos ahí es 1:2 o 1:3, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos este punto, ¿no? Este punto se llama pico inspiratorio, ¿no? También se le dice PIP, ¿no? Presión pico inspiratoria, ¿no? O pico inspiratorio, ¿no? Y hay algunos textos que hablan de pico, pico de presión o PIP, ¿no? Presión inspiratoria pico, ¿no? O sea, PIP. ¿Sí? Y acá hay unas relaciones, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Entre esta parte de acá estaríamos hablando de la presión, la resistencia a presión, ¿no? Compliance a la presión, ¿no? Y esto es el PIP, ¿no? Normal, si no hubiera PIP sería desde acá, ¿no? De aquí sería el PIP, ¿no? La inspiración, ¿no? Pero como acá hay PIP, ¿qué significa eso? ¿No? Que todo lo que ha ingresado al paciente, ¿no? No, no retorna a la calle, ¿no? Sino que se queda toda esta parte, ¿no? Todo este volumen, ¿no? Y hay dos partes, ¿no? La inspiratoria, ¿no? Circuito respiratorio, y luego acá la exhalación, ¿no? Y los gráficos son presión versus tiempo, ¿no? O volumen versus tiempo, y también flujo versus tiempo. Acá no hay conversión a la fase de frecuencia, ¿no? Sino directamente tiempo. O sea, esos son clásicos, ¿no? PIP, presión positiva al final de la exhalación, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Gráficamente se puede ver, ¿no? Y los gráficos clásicos son presión, flujo y volumen, ¿no? Entonces tenemos acá eh, centímetros de columna de agua sobre tiempo, flujo es litros por minuto sobre tiempo, ¿no? Vamos acá 45, 50 litros por minuto, y tenemos acá volumen, ¿no? Entonces está en litros, ¿no? Normalmente 500 mililitros, ¿no? Y vemos otros casos, ¿no? De otros ventiladores. Los ventiladores todos tienen estos gráficos, ¿no? Y por ejemplo acá uno de Drager, ¿no? Y a un lado tienen pues
vamos a ver luego, ¿no? Que en la parte inferior está lo que se programa y aquí está lo que se monitorea, ¿no? El ventilador monitorea. ¿Sí? Y de un ventilador acá, ¿no? También el mismo concepto, ¿no? Bien, en la computadora, en el Drive les he colgado ¿cómo se llama? Simulador, ¿no? Electrónico, ¿ya? Esto van a tener que simular acá y se va a tomar prueba, ¿no? Sobre el uso de este simulador, ¿ya? Como no podemos estar con un ventilador, ¿no? Vamos a ver la simulación de esto, ¿no? ¿Ya? Y lo primero que haríamos sería entrar a la calibración, ¿no? ¿Sí? E iniciamos aquí. Entonces, sensor de cero, ¿no? Pasa, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Vemos ahí test de fugas, de resistencia, válvula de seguridad, ¿no? Continuamos. Resistencia, ¿no? Y exhalación. Pasamos el test, ¿no? Y luego para el sensor de oxígeno, ¿no? Vamos a ver cómo es el sensor de oxígeno. Ok, vamos a ver esto. Ok, en el chat de la clase le estoy colocando la dirección, ¿no? Para que ustedes lo vean ahí, ¿no? Lo puedan ver. Bien, aquí está ese ventilador Even, ¿ya? Lo voy a pasar para que vean ustedes cómo se... Este es un ventilador, ¿no? Que hace lo mismo lo del simulador, o sea, tiene lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente, si ustedes aprenden el simulador, van a poder, ¿no? Programar este ventilador, ¿no? Lo mismo que estuvimos haciendo en el simulador, igual lo hacen en forma física.
Ok, le dejo ahí para que ustedes vayan, le he dado ¿cómo se llama? La dirección para que ustedes ingresen y vayan viendo, ¿no? Este es como una introducción, ¿no? Pero el ventilador hace todo lo que está ahí, se puede ver en el simulador, ¿no? Y todo lo que hagamos se va a reflejar ahí, ¿no? O sea, por si acaso esto va a ser parte del examen, así que vayan viendo, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir avanzando en algunos casos, ¿no? La parte inferior es la programación. Esto es lo que se programa. En la parte superior, ¿no? Es la lectura, ¿no? O sea, el monitoreo del ventilador, ¿no? ¿Sí? Aquí están los gráficos, ¿no? Los gráficos. Si yo cambio esto, ¿no? Los gráficos cambian, ¿no? Y acá tenemos unos... Ahora, el médico, viendo esto nada más, el médico sabe cómo está el pulmón, ¿no? Y acá hay unos casos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto ahí en el video, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede ver ahí, ¿no? Aquí hay unos datos, ¿no? Esos datos dependen, ¿no? Estos datos dependen de lo que se haya programado, ¿no? En otras palabras, ¿no? Se puede aprender a programar, ¿no? Con un simulador, ¿no? Así electrónico, ¿no? Y con esto se puede ir al ventilador mismo, ¿no? Y hacer lo mismo que se ha hecho acá, ¿no? Y va a funcionar, ¿no? Solo que ya en forma más, ¿cómo se llama? Realmente, ¿no? En forma real. Ok, entonces le dejo para que vayan ustedes indagando, aprendiendo cómo funciona este simulador. Ya no, no es la clase de hoy todavía porque estamos en introducción, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ahora solamente como introducción para que vayan viendo. Bájenlo a su computadora, lo que está en el Drive, y vayan viendo ustedes eso, ¿no?
Esta pantalla es muy similar a la que hemos visto, ¿no? Algunos términos comunes de la ventilación mecánica, ¿no? Los modos, ¿no? Este es un equipo marca Biasis Helcar modelo Vela, ¿no? Eh, Todavía hay en el país, ¿ah? Pero fueron muy buenos, ¿no? O son muy buenos. Acá tenemos, por ejemplo, el, la válvula exhalatoria, ¿no? Y aquí el sensor de flujo, ¿no? Entonces, y con se cambian, ¿no? Todos los valores que están aquí abajo, ¿no? Que es la programación, ¿no? Y el equipo ventila, ¿no? Perdón, analiza y monitorea, ¿no? Y esto es. Nunca hay pues una... Si se programa, por ejemplo, 500 mililitros o 450 mililitros, la exhalación no es 450, ¿no? O 500, ¿no? Siempre es menos, ¿no? ¿Por qué? Porque por el espacio muerto, ¿no? El sistema corrugado, por ahí queda algo de gas, ¿no? Y eso se resta, ¿no? Normalmente 25 hasta 50 mililitros puede ser, ¿no? Depende del ventilador, ¿no? El ventilador te va a indicar cuánto de pérdida hay, ¿no? Entonces, si hay 400 aquí, ¿no? Y aquí sale, o 220 y aquí sale menos, ¿no? 214 que hay 6 se han quedado dentro, fuera, o 15 se han quedado en el circuito corrugado, ¿no? Eso se denomina espacio muerto, ¿no? ¿Bien? Porque todo lo que ingresa al paciente, ¿no? Es ahí, lo alveolar, ¿no? El intercambio gaseoso. Pero lo que no se, ¿cómo se llama? No hay intercambio gaseoso, se llama espacio muerto, ¿no? Entonces, así se denomina, ¿no? Modalidades, bueno, las convencionales, ahora, por ejemplo, se denomina a veces, ¿no? Un ventilador mecánico, ¿no? Dice, pero este es de alta gama. Claro, hay uno básico que tiene ciertas modalidades ventilatorias, por ejemplo, las convencionales, ¿no? Y otros que tienen otros tipos de modos ventilatorios, ¿no? Donde cada fabricante, ¿no? Hace un desarrollo y le agrega un modo ventilatorio, ¿no? Esos serían los ventiladores de alta gama, ¿no? Que tienen modos ventilatorios, ¿no? Que son diferentes a los convencionales, mayor, ¿no? Tienen mayor prestación. ¿Sí? Volumen control, ¿no? Presión control, ¿no? Eso significa que es ventilación mandatoria controlada por volumen. Ventilación mandatoria controlada por presión. Asistida controlada, o sea que es una parte que el paciente pide y otra parte que el paciente, la máquina le entrega, ¿no? Asistida y controlada. Pero dice, pero no es lo mismo ventilación mandatoria controlada. Sí, claro, pero hemos visto que puede ser ciclada a tiempo, puede ser ciclada a presión, puede ser ciclada a volumen, ¿no? Por eso que está control volumen, control presión, ¿no? Eso está controlada por esos tipos, ¿no? Luego viene CIMB, ventilación mandatoria, ¿no? Intermitente, ¿no? Acá hay un concepto. ¿A qué se denomina mandatoria, ¿no? Lo que la máquina le entrega, ¿no? Esa es mandatoria, ¿no? Sin embargo, hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, demanda, ¿no? A demanda, ¿no? Eso significa de que el paciente ya salió del destete. O sea, el paciente ya recuperó su respiración natural. Ha pasado por volumen control o presión control, ha estado asistido controlado, ha estado de forma intermitente, ¿no? ¿Sí?
y luego ahora ya es a demanda. Y ese modo ventilatorio se llama CPAP, presión positiva continua. Quiere decir que el ventilador ya no cicla. El ventilador mantiene en la mascarilla, mantiene un volumen. El paciente solo respira y la máquina le entrega, no está ahí. Ya no como un ciclo ventilatorio, sino a demanda. Entonces el paciente ya respira, ya recuperó su capacidad de respirar. No es como en los otros casos donde el paciente está con tubo endotraqueal. ¿El CPAP está con tubo endotraqueal? No, ya no, porque el paciente ya está respirando, ¿no? Ya lo han sacado. Entonces, esas son las convencionales que hay, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya está en CPAP, significa que es a demanda. A demanda. Luego hay una que se llama suspiro, ¿no? Hay suspiro, bueno, suspiro, ¿no? Normalmente el paciente necesita un volumen en algún momento mayor, ¿no? Entonces, suspira, ¿no? ¿Bien? Entonces, como que compensa el volumen, ¿no? La capacidad pulmonar puede ser 6 litros, ¿no? Pero nosotros respiramos 6 litros inmediatamente, ¿no? Respiramos 450, 500, 600 mililitros, ¿no? Y eso se llama volumen tidal, ¿no? O volumen corriente. Eso es lo que estamos respirando, ¿no? Al cabo de un minuto, el volumen corriente, ¿no? Por 15 respiraciones por minuto o 20, tiene que dar toda la capacidad, ¿no? 4, 5 o 6 litros, ¿no? O sea, se llama volumen minuto, ¿no? Bueno, no convencional en ventilación de alta frecuencia que hemos visto, que hemos mencionado, ¿no? Soporte de presión, ¿no? Este es un modo ventilatorio ya para equipos de alta gama, ¿no? O sea, le dan una ventilación, pero a demanda, ¿no? Pero le da una presión mínima, ¿no? Que llegue a presión mínima, ¿no? Es una ventilación con soporte de presión. Ventilación con liberación de vías aéreas, ¿no? De presión, en este caso, APRB. Eso lo tiene Drager, ¿no? Bien. Entonces, es que en algún momento se libera la presión, ¿no? En una determinada presión, ¿no? Ya habiendo fijado una presión. Entonces yo puedo ventilar por tiempo, puedo ventilar a presión, puedo ventilar por volumen. Ventilación mandatoria minuto, ¿no? MMB también es un modo, ¿no? De ventilación para equipos de alta gama, ¿no? Ventilación pulmonar independiente, ¿no? ILB. VAPS, ventilación de presión con presión de soporte. Entonces, asistido, VAPS. Entonces, hay diferentes modalidades de ventilación. Entonces, esto de acá, la siguiente clase le voy a colocar un trabajo, ¿no? Referente también a este tipo de modos ventilatorios, ¿no? Entonces, hay diferentes modos ventilatorios, hay diferentes formas de graficarlos, ¿no? Por ejemplo, presión. ¿Cuál sería el gráfico? En CMB, ¿no? Cada una presión, ¿no? Termina la inspiración a presión, ¿no? Pico, 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 ¿no? O sea, eso manda, ¿no? Asistida a control, ¿no? O sea, que está la máquina control. Pero acá hay unas líneas, ¿no? Esa es justamente la presión negativa, ¿no? Que el paciente está empezando a respirar, ¿no? ¿Ok? Y la máquina le suelta una, ¿no? Está siendo asistido. Este es controlado neto, ¿no? Y aquí nuevamente un asistido, ¿no? Ventilación mandatoria sincronizada, ¿no? Significa que aquel paciente está respirando, ¿no? ¿Ya? En modo asistido, y la máquina le sincroniza un volumen, ¿no? La máquina le sincroniza.
Y CPAP, ¿no? Es que el paciente respira nada más, ¿no? O sea, está permanentemente el flujo ahí en la mascarilla y el paciente respira. Eso sería demanda. A demanda. O sea, son respiraciones iniciadas por el paciente. Le voy a compartir un video de la Universidad de Barcelona, que fue en el curso que llevé en la maestría de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valencia, ¿no? Está muy, muy, muy interesante para que se ayude, ¿no?, a entender mejor los modos ventilatorios. A principios de ventilación mecánica desde la perspectiva de la seguridad. En el vídeo de hoy abordaremos los diferentes modos ventilatorios. Somos un grupo de profesionales multidisciplinar relacionado con el paciente crítico que trabajamos en UCI, urgencias, emergencias y educación. Nuestro punto de unión es el máster de enfermo crítico y emergencias. Y estos vídeos los hemos hecho en el contexto del COVID para entender los porqués de la ventilación mecánica con el fin de comunicarse mejor con un experto. Es importante que tengas en cuenta que la ventilación mecánica siempre debe ser indicada y supervisada por un experto y adaptada al paciente y a su clínica. Por otra parte, estos contenidos son de carácter básico y no son prescriptivos. Utilizarlos con pacientes graves o complejos pueden ponerlo en riesgo. Las imágenes que aparecen de fungible y electromedicina sirven para explicar algunos conceptos. No tenemos ningún fin lucrativo ni relación comercial con las marcas que aparecen. Los simuladores que veis son de uso libre y se encuentran en las webs de los productos. Esto es una serie de vídeos sobre ventilación mecánica. En vídeos anteriores hemos visto una introducción a la ventilación mecánica desde la fisiología, la comprobación, conexión y encendido de un ventilador, un proyecto de innovación sobre ventiladores del COVID-19, etc. Si quieres acudir a ellos, vete a nuestro canal o busca los links en la descripción de este vídeo. Los modos ventilatorios. Vamos a pensar que estamos hablando de un paciente intubado y que requiere ventilación mecánica invasiva. Teniendo esto en cuenta, existen dos extremos. Por una parte, un paciente que no tiene capacidad de realizar esfuerzo inspiratorio. Su diafragma no se activa. Y por otra parte, hay pacientes que tienen capacidad de realizar un esfuerzo inspiratorio. Su diafragma se activa.
En general, los que están en la primera parte son pacientes que están dormidos y relajados, o solo dormidos, y necesitan una ayuda total por parte del ventilador. Como el paciente no puede iniciar la inspiración, necesita que la máquina la inicie por él y le asista durante todo el ciclo respiratorio. Sin embargo, en el paciente de la segunda opción, que tiene esfuerzo inspiratorio, suele estar despierto y necesita una ayuda más parcial. Por ejemplo, el paciente marca su frecuencia respiratoria, realiza inspiraciones y el ventilador le aporta un poco de soporte. Para entender esto mejor, es interesante que observemos esta gráfica, que representa la capacidad de esfuerzo del paciente. En los de la izquierda, el paciente no tiene nada de esfuerzo inspiratorio. A la derecha hay mucho esfuerzo inspiratorio. Pacientes que no son capaces, ya que están dormidos o relajados. Pacientes que tienen algo de fuerza diafragmática de los músculos respiratorios, pero no es suficiente para realizar ventilaciones suficientemente efectivas. Y pacientes que son capaces de tener un esfuerzo inspiratorio eficaz y que solo necesitan un poquito de soporte. Nuevo Color Fix Liquid Tattoo. Te da más de 24 horas de color mate que no transfiere. Color Fix Liquid Tattoo de Jessica. Vamos a seguir con la misma idea. Un paciente que no tiene esfuerzo inspiratorio necesita una ayuda total. Estos pacientes, cuando les ponemos el ventilador, necesitan modalidades controladas. Parece lógico, ¿no? Si yo no tengo esfuerzo inspiratorio, necesito que me ayudes totalmente, necesito que controles mi respiración. Se llaman asistido controladas. En el pasado había modalidades controladas puras, pero hoy en día tienen la palabra asistido, que quiere decir que si el paciente hace algún tipo de esfuerzo, el ventilador también le acompaña. En el extremo opuesto están aquellos que sí tienen fuerza para generar esfuerzo inspiratorio y necesitan una ayuda parcial. Por lo tanto, estas son modalidades espontáneas. Espontáneas es que el paciente tiene una frecuencia respiratoria propia y el ventilador le ayuda. En el medio tenemos a los pacientes que a veces son capaces de respirar y a veces no son capaces de respirar eficazmente. Estas modalidades que utilizamos con estos pacientes son intermitentes o modalidades de soporte. Como os decía, antes existían modalidades controladas puras. El ventilador marcaba lo que había que hacer y el paciente no podía hacer nada. Hoy en día estas modalidades están en desuso. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si nos fijamos en el paciente, cuando hablamos de modalidad asistido controlada, su protagonismo es poco. Cuando hablamos de modalidades intermitentes o de soporte, el paciente ya tiene un protagonismo mayor, hace más esfuerzo inspiratorio, trabaja más. Cuando hablamos de modalidades espontáneas, la mayor parte del trabajo lo hace el paciente. Vamos a pensar ahora en el ventilador. En la modalidad asistido controlada es quien aporta la mayor parte del trabajo. En las intermitentes se alterna con el paciente en función de su situación y en las espontáneas da un pequeño soporte. Para entender los modos ventilatorios en mayor detalle es importante respondernos a esta pregunta. ¿Quién inicia la inspiración? A eso también se llama comienzo, disparo o trigger. En la modalidad asistido controlada, el paciente está dormido y o relajado, por lo tanto no puede iniciar la inspiración. Y es el ventilador quien inicia cada inspiración según la frecuencia respiratoria que se haya pautado. Por otra parte, en las modalidades de soporte o intermitentes, el paciente aún tiene algo de fuerza para iniciar la inspiración. A veces lo inicia él y otras veces las inicia el ventilador. Y lo que se intenta es entre los dos garantizar un volumen minuto, una ventilación. Por último, en las modalidades espontáneas, el paciente inicia la inspiración, él marca su frecuencia respiratoria y el ventilador le ayuda.
Para seguir adentrándonos en este tema, tenemos que tener claro que hasta ahora ya conocemos modalidades controladas, intermitentes o de soporte y espontáneas. Ahora nos falta la segunda parte, que es cómo ofrecemos la ayuda al paciente. Vamos a recordar cómo inspirábamos en ventilación mecánica. El paciente estaba intubado y el ventilador, aquí representado por esta persona azul, empujaba aire hacia dentro del paciente con presión positiva. Esta presión positiva expandía la caja torácica. Entonces, este aire que empuja puede ser de dos formas. Le podemos decir, por favor, empuja X mililitros, volumen. O la segunda cosa que le podemos pedir al ventilador es, por favor, empuja X tiempo a esta presión. Cuando pautamos volumen, el ventilador empuja aire hacia el paciente hasta que haya introducido X mililitros en su pulmón. Esa X la pautamos nosotros. Lo que estamos indicando es la cantidad de mililitros, ¿no? Es como si fuera un vaso con agua, en este caso sería aire, y el ventilador empuja esa cantidad. Por otra parte, si hacemos una pauta por presión, decimos, empuja aire hacia el paciente a X presión durante X tiempo. Indico la fuerza, la presión. Y lo que hace el ventilador es empuja esa pared, ¿no? Esa empuja con X fuerza durante X segundos. Y así podemos decir si una modalidad es de volumen o de presión. Por lo tanto, para decir qué modalidad ventilatoria le aplicamos a nuestro paciente, empezaremos por cómo ayudo. Estoy trabajando con una modalidad de volumen o de presión. Y por otra parte, ¿cuánto ayudo? Necesito que sea asistido controlada, porque el paciente necesita mucha ayuda, intermitente o de soporte, o espontánea. Uniendo ambas cosas, tenemos las modalidades ventilatorias. Por ejemplo, volumen control o presión soporte, por poneros un ejemplo. Vamos a ver qué modo ventilatorio necesita mi paciente. Es viernes y tu cuenta lo sabes. Porque ahorrando en el BCP. Habíamos dicho que teníamos asistido controlado, intermitente de soporte y espontáneos. Pero durante estos vídeos que están relacionados con el COVID-19 vamos a centrarnos en las asistido controladas, que son aquellas para pacientes que están sedados profundamente y o relajados. Cuando hablamos de modalidad asistida controlada en un paciente intubado que requiere ventilación mecánica invasiva, hay que tener en cuenta qué tipo de pacientes le ponemos. Esta ventilación se suele poner a pacientes después de intubarlos, que están profundamente sedados y relajados. Incluso estos pacientes en algún momento pueden tener un pequeño esfuerzo inspiratorio aislado y el ventilador le puede ofrecer ayuda, por eso se llama asistido. Si el ventilador no observara al paciente y solo marcara una pauta, esto suele ocurrir en los ventiladores viejos, se llama modalidad controlada pura. Si el ventilador tiene capacidad de leer un poquito al paciente y ayudarle cuando hace un esfuerzo, se llama asistido controlada. Por parte del ventilador, en las asistido controladas, es quien manda, es quien, con los parámetros que hemos puesto, genera la ventilación del paciente. Él inicia la inspiración, el ciclo respiratorio, determina cuánto ventila el paciente y si el ventilador tiene la opción de trigger, se convierte en asistido. Un trigger es como un visor, como un vigilante que está a la expectativa de si el paciente hace algún esfuerzo inspiratorio para ayudarle. Presión o volumen. La más común son las modalidades de volumen, y en este caso sería volumen control asistido controlado. Pero tienes que pensar en qué necesita tu paciente. Y además de eso, lo más importante en esta ecuación no solo es lo que tú sepas, sino qué sabe tu equipo. ¿Quién va a vigilar al paciente mientras tú no estás allí?
¿Quién va a vigilar al paciente en el próximo turno? ¿Quién va a llevar al paciente en el próximo turno? ¿Quién está con el paciente? ¿Cuánto sabe de ventilación? Es importante utilizar la modalidad que sea más común en tu área de trabajo. Bueno, pues vamos a ver en un ventilador las diferentes modalidades que se presentan. Tenéis que tener en cuenta que cada ventilador tiene unos nombres para las modalidades y a veces es bastante complejo saber de qué modalidad se nos está hablando. Lo más fácil es primero identificar si es de volumen o de presión y en función de los parámetros saber si es mandatoria o de soporte. Ahora lo vamos revisando con este vídeo y con el siguiente. Por ejemplo, en este ventilador que tenemos aquí de Drager es un ventilador sencillo de urgencias, ¿no? Estamos en stand-by. Siempre, por defecto, nos va a venir una modalidad ventilatoria, que en este caso es VC-CMV. Recordad que teníamos que mirar si estaba hecho el último test y es la modalidad que está. Vamos a las modalidades y vemos que tenemos modalidades de volumen, VC, VC, y de presión. Volumen, presión, 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 presión. Y una SPN que es soporte. Ya veis que cada uno las llama de una forma. En la de VC-AC es volumen control asistido controlado. Tenemos settings, parámetros que podemos marcar. Tenemos parámetros generales, ¿no? Vemos aquí en la presión control parámetros generales que podemos cambiar y parámetros adicionales en todas ellas. En función de los parámetros es fácil saber qué tipo de modalidad tenemos. En los siguientes vídeos vamos a trabajar sobre el volumen control y sobre la presión control, que es lo que en este ventilador se llama VCAC, PCAC. Además, en los próximos vídeos vamos a trabajar sobre alarmas y soluciones y qué le ocurre a la gasometría del paciente, cuando empiezan a salir números raros y lo he puesto en ventilación mecánica. Sin más, nos despedimos. El programa... Bien, esa es una parte, acá está la otra parte donde ya empiezan los conexión. Elementos fijos, como podéis ver aquí. El sensor de flujo, circuito expiratorio e inspiratorio, y por la parte de atrás suelen estar los botones de on y off, suministro de aire y oxígeno y el suministro eléctrico. El circuito inspiratorio. En este caso, en el modelo que se presenta, el circuito inspiratorio corresponde con esta parte de la derecha. En el circuito inspiratorio el aire sale del ventilador hacia el paciente y tiene una válvula unidireccional inspiratoria que cuando se acaba la inspiración el aire no puede volver hacia atrás. Cuando hablamos de las tubuladuras, por la rama que va el aire hacia el paciente la llamamos rama inspiratoria. Por otra parte tenemos el circuito expiratorio. El aire regresa al ventilador desde el paciente y está la válvula expiratoria y el sensor de flujo. Por último, en la parte delantera tenemos el sensor de flujo. En algunos respiradores el sensor de flujo está en una zona no visible y en otros respiradores el sensor de flujo puede estar incluso en las tubuladuras. Tienes que conocer tu ventilador, ¿vale? El sensor de flujo controla el intercambio de aire. En esta ocasión, en el modelo que presentamos, el sensor de flujo está aquí y es muy importante que antes de encender el ventilador compruebes que el sensor de flujo esté bien montado, al igual que el circuito inspiratorio y expiratorio. En la mayor parte de los ventiladores, todos estos circuitos se esterilizan y alguien tiene que realizar su montaje. Por otra parte tenemos las conexiones. En general hay un botón de on-off en la parte trasera del ventilador o en la parte trasera de su consola o pantalla, protegido.
En otros modelos suele además haber un botón adicional en la parte delantera y ambos tienen que estar activados. Por la parte trasera suele estar el suministro de aire y oxígeno comprimido. En algunos ventiladores encontraréis solo suministro de oxígeno. Y por otra parte tendremos un cable para conectarlo a la fuente de alimentación eléctrica. En función del país en el que vivas, las conexiones serán diferentes. Debes revisar cómo son las conexiones en tu centro. Es muy importante que siempre que vayamos a utilizar un ventilador mecánico tengamos un balón resucitador a mano, porque el sistema puede fallar y necesitamos un elemento que nos garantice la ventilación de un paciente que esté sedado y relajado. En este caso, el balón resucitador. Recuerda que tiene que estar conectado al oxígeno y tener un reservorio. Aunque el paciente esté intubado, es recomendable que tengas preparada una mascarilla de su tamaño por si se extubara. Por otra parte, necesitamos un sistema de aspiración fijo, a ser posible, con el que podamos manejar las secreciones del paciente. Una vez que contamos con el material fijo y el material adicional, vamos a preparar el material fungible. Dentro del material fungible necesitamos una serie de cosas. Lo primero que tienes que conocer es si tu ventilador necesita un material de check o de test adicional. No todos los ventiladores lo requieren, pero algunos requieren tubos u otros sistemas para hacer el checklist. Siempre se va a necesitar un pulmón de check o test. Pueden ser rígidos o no rígidos. En general, todo el material de check es no fungible, o sea, que se puede esterilizar y utilizar con otro paciente. Por otra parte, tenemos las tubuladuras. Puede haber tubuladuras de doble rama, como vemos abajo, que acaban en una I, y puede haber tubuladuras monorrama. Las tubuladuras monorrama son más frecuentes de los ventiladores de transporte. También tenemos los filtros y el humidificador. Cada filtro filtra un tipo de partículas con un diámetro concreto. Conoce el tuyo y en función de la patología del paciente, elige el que más te convenga. Hay que tener en cuenta que todo el material que pongamos después del tubo puede generar espacio muerto. Por otra parte, también existen humidificadores. O incluso, como vemos en la imagen, dispositivos que a la vez funcionan como filtro y como humidificador. En general, encontraréis el humidificador con las letras HME. También necesitaremos un codo o un sistema de aspiración. En función de cómo esté nuestro paciente, puede ser un codo de aspiración abierto, que es el que vemos en la pantalla, y en su parte superior tiene un tapón que podemos abrir para introducir una sonda de aspiración. En este caso, para aspirar necesitaremos una mascarilla y unos guantes estériles, además de las sondas. Por otra parte, podemos tener un sistema de aspiración cerrado, que está permanentemente conectado al paciente, como vemos en la fotografía. Por último, si queremos utilizar un capnógrafo, hace falta un sensor y un adaptador. En esta imagen podéis ver el sensor. Normalmente está unido a un cable y suele ser no fungible. Hay que esterilizarlo. Y por otra parte está el adaptador, que en función de la casa comercial con la que trabajéis se puede esterilizar o es fungible. En un paciente real veríamos de esta forma el sensor, que es lo que podemos ver en azul, y el adaptador, que es lo que vemos después del codo. Para que veáis el material fungible preparado y listo para colocar en el ventilador, tendríamos la tubuladura de doble rama que acaba en una I,
el filtro humidificador en función de la patología de nuestro paciente. El codo abierto o podría ser un sistema de aspiración cerrado. El adaptador del capnógrafo, el pulmón de test, una mascarilla, unas sondas de aspiración y unos guantes estériles. Sobre el paciente, este material se vería de la siguiente forma. Os voy a ayudar a identificarlo. La tubuladura de doble rama que acaba en una I. Aquí vemos el filtro humidificador. Por otra parte vemos el tubo del paciente, el codo, el sistema de aspiración abierto, el capnógrafo, su adaptador en amarillo y el capnógrafo, su sensor en azul. Vamos a pasar a las conexiones. Electricidad, oxígeno y aire. Lo primero es cómo conectamos la fuente de alimentación. Vemos que hay dos enchufes. Siempre debemos elegir aquel enchufe que está unido al grupo electrónico. En nuestro país normalmente suele tener el color rojo. Eso nos garantiza que en el caso de que se vaya la electricidad, el ventilador siempre dispondrá de energía. Es muy importante que conozcáis qué ventilador tenéis y cuánta batería tiene disponible. En Europa, los ventiladores de los últimos años siempre tienen una batería disponible. Tenéis que conocer de cuántos minutos es la vuestra. Si tenéis un ventilador más viejo, es posible que no tenga batería interna. Y en el momento en el que lo desconectáis de la fuente de alimentación, el ventilador deja de funcionar. Asegúrate de cuál es la batería de tu dispositivo antes de desconectarlo. Por otra parte, tenemos la conexión del aire y el oxígeno comprimido. En función de tu hospital y tu país, las conexiones van a ser diferentes. Es importante que le preguntes a un colega más experto cómo se realizan las conexiones de forma correcta. Estas conexiones suelen tener dos posiciones. Una en la que está anclada y una segunda en la que se hace el vacío con el sistema y ya podemos disponer del aire y del oxígeno comprimido. Por lo tanto, debes conocer si la posición correcta es la que piensas. Vamos a ver un vídeo explicativo. En nuestra torre disponemos de O2, aire y vacío. En general, suele haber elementos que nos indican cuál es cuál, incluso con formas. Esta es la primera posición que, aunque aparentemente está anclada, aún no podemos disponer del aire ni del oxígeno comprimido. Necesitamos un segundo clic para que funcione. Ahora sí. Lo mismo ocurre con el aire. Tenemos una forma diferente, una primera posición que parece que está anclada, pero en realidad no lo está. Y necesitamos un segundo clic más profundo para poder disponer del aire comprimido. Es importante que practiques esto antes de conectar por ti solo un ventilador. Una vez que lo tenemos conectado, ya podemos encenderlo y realizar el check. Lo primero es el encendido del ventilador. Normalmente, los ventiladores tienen un botón de on-off en su parte trasera o detrás de su consola o pantalla. Otros modelos, además, tienen un botón por su parte delantera que también hay que apretar antes de que se encienda el dispositivo. En este modelo solo tenemos que dar clic en este botón trasero para que se encienda. Al hacer clic, la pantalla del ventilador comienza a ponerse disponible. En este caso ya tendríamos el ventilador encendido. En función de qué ventilador dispongas, este comenzará a ventilar inmediatamente
o comenzará en una posición de stand-by. Independientemente de si comienza ventilando o en stand-by, un ventilador no se puede conectar a un paciente hasta que no se le hace el checklist. Os voy a enseñar cómo poner este ventilador en posición de stand-by. Haríamos clic sobre el botón de stand-by, es una pantalla táctil, y confirmaríamos en la zona redonda con un doble clic. El ventilador está en stand-by, salta una alarma que tendríamos que pararla. Ahora nuestro ventilador ya está preparado para que podamos hacer el check. Busca en tu ventilador dónde está el botón de silencio de alarma y dónde está el botón de stand-by. Es importante que sepas cómo pasar del modo stand-by al modo ventilación. Muchas veces el no conocer este pequeño detalle puede poner al paciente en un compromiso. Por último, es muy importante hacer un check. El ventilador es una máquina que, como habíamos explicado en el primer vídeo, se dedica a insuflar aire a un paciente a presión positiva. Para que esto se haga con seguridad, todos sus sistemas internos tienen que estar calibrados. Nosotros no tenemos ninguna forma de evaluar si el ventilador está calibrado o no de forma visual. Y el sensor de flujo es el detector de cuánto volumen está pasando por el paciente. Si este sensor de flujo, por algún casual, estuviera estropeado, podríamos ocasionarle un barotrauma o un volutrauma a nuestro paciente y hacerle un neumotorax a tensión. Por lo tanto, siempre, antes de conectar un ventilador a un paciente, tiene que haber sido realizado un check. En el caso de este ventilador, el check lo podemos realizar desde el menú Device Check. En la posición de stand-by vemos el Device Check, le hacemos clic y le damos clic a comenzar. El ventilador nos pedirá y nos preguntará si escuchamos, si el circuito está montado, si está montado el humidificador, si el pulmón de prueba está correcto y hará sus pruebas internas. Este check puede tardar entre 1 minuto y 5 minutos. Normalmente en los ventiladores hospitalarios suele indicarnos cuándo se ha hecho el último check. Una vez que se haya hecho el último check, ya tenemos el ventilador preparado para ponérselo a un paciente. Es muy importante que antes de conectar el ventilador decidas qué modalidad ventilatoria y qué parámetros quieres indicar a este paciente. Este contenido lo veremos en el siguiente vídeo. También es importante que sepas que cuando hacemos el check con la tubuladura, el ventilador, sobre todo los ventiladores hospitalarios, compensan el espacio muerto que generan las tubuladuras. Ya hemos visto que necesitamos un ventilador y material adicional, como es un ambú y un aspirador. Tenemos que preparar el material funcional. Este respirador manual, ese es el nombre, ¿no? Respirador manual. Le dice ambú, se dice ambú porque la primera marca de respiradores manuales, que es un pulmón de prueba, ¿no? Perdón, es un pulmón, ¿no? Donde acá tiene un filtro, ¿no? Que aspira aire, ¿no? Se presiona y se envía una presión positiva, ¿no? La primera marca que desarrolló este tipo de ventilador manual era la marca Ambú. Por eso que se dice Ambú, ¿no? ¿Ya? Puede ser marca Ambú o de otras marcas, ¿no? Pero así ha quedado, ¿no? Fungible, conectar las tomas de O2, aire y electricidad y encender y realizar un check. Te damos algunos consejos. Familiarízate con tu ventilador. Pregunta a un colega experto que lo haya utilizado anteriormente y descárgate el manual de instrucciones.
Familiarízate con tu material fungible, que es desechable y que se esteriliza. Aprende cómo encender, poner stand-by y realizar el check de tu ventilador habitual. Antes de que llegue el paciente, siempre tienes que asegurarte de que el material está esterilizado, de que el ventilador está bien montado y todos los elementos están perfectamente encajados. Todo el material fungible está listo y has realizado un check. En el próximo vídeo veremos cómo se parametriza, qué modalidad ventilatoria necesita cada tipo de paciente, qué parámetros y cuáles son las curvas que aparecen en la pantalla. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Bien, se habla de lo que es test de prueba, ¿no? O sea, pulmones de prueba. Hay una marca como IMT, por ejemplo, es muy buena. Y bueno, para la parte de prueba, ¿no? De rendimiento, tenemos que usar este tipo de test de prueba, ¿no? O pulmones de prueba. Por ejemplo, acá estamos comprobando, ¿no? Este ventilador y tenemos aquí un test, un pulmón de prueba, ¿no? Pulmón de prueba que tiene una resistencia, una elasticidad, ¿no? Y tiene certificado de calibración. O sea, no es cualquier bolsa que se coloca, ¿no? Pues, para la prueba se coloca una bolsa de medio litro, de 2 litros, ¿no? Depende, ¿no? Pero en la parte técnica que nos corresponde como ingenieros tenemos que utilizar este tipo de pulmones de prueba, ¿no? Calibrados. Resistencia ajustable, o sea, tiene varios puntos donde cambiar la resistencia, ¿no? Porque una cosa es verificar, ¿no? O calibrar un ventilador a medio litro, a 1 litro, litro y medio, 2 litros, ¿no? Entonces, para cada caso tiene una especificación. Son esterilizables, ¿no? O sea, es decir, que son reusables, ¿no? Obviamente, si estamos en un ambiente estéril, bueno, podemos esterilizarlo, ¿no? En este caso con gas, ¿no? A baja temperatura y continuar con el trabajo, ¿no? Soporta calor, ¿eh? O sea, que a 174 grados. Está bien, ¿no?
¿Alguna pregunta sobre los videos que hemos visto? Tengan en cuenta que la parte del ingeniero es armar el circuito también. Tenemos que armar el circuito, tenemos que tener claro el concepto, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta qué cosa es el circuito de paciente, ¿no? La parte inspiratoria, la parte exhalatoria, ¿no? Y tener siempre en cuenta el manual de usuario, ¿no? Para entender el uso, y el manual de servicio, ¿no? Para la parte de equipamiento, para la parte de reparación, ¿no? O para la parte de servicio técnico, ¿no? O servicio postventa, ¿no? O calibración, ¿no? O verificación, ¿no? Todo ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Los ajustes estándar del ventilador son, por ejemplo, los términos y las unidades, ¿no? Si hablamos de presión, siempre está en centímetros de columna de agua. Presión de soporte igual, ¿no? Frecuencia respiratoria, ¿no? El promedio, respiraciones por minuto. Pausa inspiratoria, segundos, ¿no? FiO2 o fracción inspirada de oxígeno en porcentaje, ¿no? 30%, 50%, etc. Entonces, ese es un problema, ¿no? Que mucha concentración es malo para el paciente, ¿no? Por lo tanto, siempre se tiene que controlar, ¿no? Y como parte importante, ¿no? Tenemos que ver el tema de que la concentración de oxígeno no sea tan alta, ¿no? Entonces, que no exceda la tolerancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ventilador tiene una especificación técnica, ¿no? Entonces, la especificación técnica indica el porcentaje, ¿no? De tolerancia, ¿no? Por ejemplo, más o menos 5%, 2%, ¿no? Depende de la marca, ¿no? Te va a indicar qué tolerancia tiene, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Tenemos que ver la concentración que no sea tan fuera de rango, ¿no? ¿Sí? Sensibilidad de disparo, ¿no? O trigger, ¿no? Sensibilidad. También le dicen trigger, ¿no? O sea, es para que el paciente pueda romper esa barrera, ¿no? Para el ingreso de aire al pulmón, ¿no? Y las unidades pueden ser en centímetros de columna de agua, ¿no? Habíamos dicho 5 es el umbral, entonces se baja la sensibilidad a 1 litro, 2 litros, y ya es más fácil, ¿no? A menor disparo puede ingresar el oxígeno, ¿no? O el aire. O también la unidad es litros por minuto, ¿no? Entonces, si el flujo del gas, no, de un ventilador, estamos hablando pues de 45, 50 litros por minuto, ¿no? Entonces podemos bajar la valla, ¿no? Que haya 4 litros, 5 litros por minuto, censarlo, el paciente inspire esa cantidad y se dispare, ¿no? Luego tenemos volumen tidal, ¿no? Eso está en mililitros, ¿no? El flujo, litros por minuto, ¿no? El tiempo inspiratorio es en segundos, el ciclo respiratorio, ¿no? En porcentaje, inspiratorio, perdón, y tiempo de aumento en segundos. Todo lo que sea tiempo, ¿no? Tiene que estar en segundos. Eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? ¿Qué parámetros clave hay? Presión pico, ¿no? Hemos dicho de que cuando si tiene PIB, ¿no? El tiempo inspiratorio llega a un punto, ¿no? Esa es la presión pico, ¿no? Acá. Presión pico, ¿no? Está en centímetros de columna de agua, ¿no? Obviamente, ¿no? Presión de plató o meseta, ¿no? P plató, ¿no? También en centímetros de columna de agua, ¿no? Presión media de vías aéreas, también en centímetros de columna de agua. PIP,
¿no? Presión positiva al final de la exhalación, centímetros de columna de agua. FiO2 hemos visto porcentaje. Relación inspiración-exhalación. Como es segundo sobre segundo, viene a ser un promedio, ¿no? Mejor dicho, un ratio. BTE, volumen tidal exhalado. O volumen corriente también, ¿no? En mililitros, obviamente, ¿no? Ventilación minuto, BE. Esto vendría a ser volumen tidal por la frecuencia respiratoria, ¿no? Y tiene que estar en mililitros, ¿no? Luego viene presión de distensión, ¿no? Centímetros de columna de agua. PIP, centímetro de columna de agua. Acá viene algo, digamos, interesante, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser, por ejemplo, bueno, el PIP tenemos conocimiento, ¿no? Que es la presión positiva al final de la exhalación, ¿ya? Entonces, pero han desarrollado, ¿no? O, como hemos dicho, ¿no? Que ¿cómo se llama? Los fabricantes, ¿no? ¿Qué hicieron los fabricantes? Dijeron, ah, bueno, PIP, pero podemos definir el PIP, ¿no? Entonces nosotros vamos a llamarlo, ¿no? Vamos a llamarlo PIP intrínseco. Entonces algunas marcas le llaman PIP intrínseco, ¿no? ¿Y qué cosa vendría a ser, ¿no? El PIP oculto, ¿no? O el PIP residual, ¿no? Al final de la exhalación, ¿no? Entonces, no es un PIP programado, ¿no? Sino es un PIP que se queda, ¿no? Ahí. O sea, ¿cómo mido ese PIP que no está programado, sino que es un PIP residual del paciente? Entonces le llamaron PIP intrínseco, ¿no? Una marca, ¿no? Le llamó así, PIP intrínseco, ¿no? ¿Sí? Pero después otras empresas, ¿no? Otros, por ejemplo, como Hamilton, ¿no? Dijeron, desarrollaron lo que se llama autopip, ¿no? Entonces, ¿y cómo le llamamos al autopip? Perdón, ¿cómo lo definimos al autopip, ¿no? Un pip que no ha sido programado, sino que es espontáneo. ¿Sí? Así se denominó autopip. Y al final dicen, ¿no? Que las definiciones son las mismas, por lo tanto, PIP intrínseco o autopip es lo mismo. El que lo dice es la marca. Por ejemplo, Hamilton le dice autopip y otra marca, creo que Trager, le dice PIP intrínseco. Pero realmente significa lo mismo, ¿no? Es un PIP no programado, es un PIP espontáneo, ¿no? Del paciente. ¿Ya? Entonces, pero ambos se miden en centímetros de columna de agua. Entonces, para definir, ¿no? PIP de la máquina es la que programa, ¿no? 5 o 10, ¿no? Centímetros de columna de agua. O sea, que no botas todo el volumen que has inhalado, sino que lo mantienes a una presión de PIP, ¿no? 5 o 10, la que coloca el médico, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, si no controlas el PIP, ¿no? Está en cero, no programas el PIP, el ventilador. Sin embargo, en una ventilación aparece un PIP. Siempre y cuando el ventilador tenga, ¿no? el control de PIP intrínseco, ¿no? O autopip. Entonces automáticamente lo mide, o sea, tiene esa capacidad, ¿no? O sea, no es que todos los ventiladores tengan esa propiedad, sino que solo algunas marcas, ¿no? Que han desarrollado tienen ese concepto, ¿no? Entonces el PIP programado por la computadora, por el ventilador, es 0.
pero por ahí aparece un PIP. ¿Cómo se llama? El circuito ha captado un PIP, ¿no? Y eso lo llama intrínseco o autopip, ¿no? Que es un PIP espontáneo, ¿no? Que significa que, por ejemplo, ¿no? Si el tiempo expiratorio es muy corto, ¿ya? Entonces se produce un autopip, se queda adentro, ¿no? ¿Ya? O si hay alguna resistencia en la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, una secreción, por ejemplo, ¿no? Entonces se produce un autopip, ¿no? O la compliance, ¿no? Pulmón un poco rígido, también no bota toda la exhalación, no hay buena exhalación y se queda, ¿no? El autopip, ¿no? Es un indicador de que los pulmones pueden estar rígidos, ¿no? U otra patología, ¿ya? Eso es lo que significa entonces, ¿no? Ese concepto de PIP intrínseco o autopip. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una máquina que diga PIP intrínseco, ¿no? Significa lo mismo que autopip, ¿no? Y en otras marcas van a encontrar ustedes autopip, ¿ya? Pero significa lo mismo, ¿sí? Significa que es espontáneo, ¿no? El mismo paciente, un PIP que no ha sido programado, ¿no? Y puede deberse a un tipo de patología. Los términos básicos del ventilador, bueno, pues variables objetivos de control, ¿no? Es el modo ventilatorio, ¿no? ¿Qué modo ventilatorio se va a utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Eso tiene que ver con el médico, ¿no? El médico define. ¿Ya? En el modo control por presión, el médico determina la presión designada, ¿no? Porque eso depende del pulmón. Por ejemplo, un adulto puede resistir 20 hasta 30 o hasta 40 centímetros de columna de agua, ese es el máximo, ¿no? Pero si estás en un paciente pediátrico de 30 kilos, por ejemplo, ¿no? O 25 kilos, obviamente no puedes darle una presión muy alta, ¿no? Y peor todavía un neonato, ¿no? Ahí ya no se controla por volumen, se controla por presión, ¿no? Y tiene otros tipos de controles de seguridad, ¿no? Por ejemplo, la presión máxima, ¿no? Puede ser 5 o 10 centímetros de columna de agua, ¿no? Y no puede haber exceso, ¿no? Porque puede perforar el pulmón. Entonces le colocan una válvula que se llama relief, ¿no? Que es de desfogue, ¿no? Antes de llegar al pico, desfoga, ¿no? Si es que el ventilador estuviera fallando, ¿no? ¿Ya? Y cuando es por volumen, ¿no? Por el volumen tidal designado, ¿no? Normalmente es para adultos o para pediátricos adultos, ¿no? También que tienen esa capacidad de ver, ¿no? Entonces, depende de qué paciente sea, ¿no? Para que el personal médico pueda darle una programación, ¿no? Variables condicionales, ¿no? Dependen de la ventilación, ¿no? En mecánica, ¿no? Por ejemplo, el volumen, ¿no? Se establece el volumen tidal, ¿no? La presión también es condicional y puede variar de respiración a respiración. Depende, ¿no? Depende del cuadro clínico del paciente y el médico cambia, ¿no? Esa parte nosotros no tenemos que ver, ¿no? Pero es algo que tienen que saber, ¿no? ¿Para qué? Para comprobarlo con su pulmón de prueba, ¿no? Le cambian la compliance y ahí es lo que se tiene que dar una programación adecuada, ¿no? Entonces se tiene que demostrar en ese sentido al médico, ¿no? Lo he comprobado de esta manera, con este pulmón de prueba, para cada caso, me he cambiado la resistencia o la compliance, depende de los parámetros del pulmón de prueba y se entrega el informe, ¿no? Con medidas, ¿no? Profesor, Sí, adelante, Pisco, te escucho. disculpe que lo interrumpa, pero ya tenemos que entrar a otra clase ahorita. De 8. Ya, Sí, ya. ya se pasó un poquito. Ok, Ya, listo. Ok. ya, Nos profesor. vemos así hasta la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe, disculpe. Gracias, profesor. Gracias, profesor.
Thank you.